KV-1, un tanque pesado soviético que en las primeras semanas de la guerra literalmente sumía en el estupor a divisiones alemanas enteras. En el verano del 41, cerca de Raseiniai, un único KV-1 mantuvo la carretera durante más de un día, cortando una columna alemana. Lo dispararon casi a quemarropa. Los proyectiles rebotaban. El comandante de la división escribió en su informe algo que nunca se escribiría en los manuales de táctica. Este tanque no puede ser destruido con los medios disponibles. Entonces, ¿cómo es que la máquina que sola detuvo a una Panzerdivisión para el año 43 se había convertido en un lastre obsoleto del que los propios tanquistas soviéticos se apresuraban a deshacerse? Para entender de dónde salió este monstruo de acero, hay que volver al momento en que el mando soviético comprendió una cosa simple. Todo lo que habían construido hasta entonces podía arder. La Guerra Civil Española fue un duro campo de pruebas para la tecnología blindada soviética. Los tanques ligeros, hermosos en los desfiles, ardían ante los fusiles antitanque y las botellas con mezcla incendiaria. Un asesor alemán escribió entonces en su informe una frase que se convirtió en sentencia para todo el concepto. Los tanques soviéticos son indefensos contra el armamento que ya tiene cada compañía de infantería. Fue entonces cuando en la planta Kirov de Leningrado comenzó un proyecto que recibiría un nombre convertido en leyenda: KV, Kliment Voroshilov. El diseñador jefe, Joseph Kotin, un hombre con una biografía que en la URSS de los años 30 era a la vez un pase y un blanco, yerno de Timoshenko, favorito del comisariado del pueblo, ingeniero con una cabeza real. Su grupo trabajaba en condiciones que poco favorecían la inspiración creativa: plazos, vigilancia, denuncias de las oficinas de diseño competidoras. Cada retraso podía convertirse en una catástrofe personal. Y sin embargo, la máquina que hicieron resultó ser exactamente lo que la época requería. Dentro del sistema soviético de oficinas de diseño, el proyecto KB no se desarrolló en el vacío. Paralelamente, había competencia con la oficina de diseño de Morozov en Kharkov, que impulsaba su propio concepto, el T-34. La disputa era de principio: hacer un tanque pesado e invulnerable o muchos tanques medios y rápidos. No había una respuesta correcta. Ambos caminos tenían sentido, ambos tenían puntos débiles. Stalin decidió hacer ambos. El ejército recibió tanto el KV-1 como el T-34, pero hubo que pagar por ello con la fragmentación de las capacidades industriales y las interminables disputas sobre prioridades, que en los años de guerra se convertían en tragedia. Técnicamente, el KV-1 se construyó en torno a una idea: un blindaje que aguanta, la plancha frontal 75 milímetros. Para los estándares del año 41 era la absoluta invulnerabilidad. El principal cañón antitanque de la Wehrmacht, el PaK-36 de calibre 37 milímetros, disparaba contra él como contra un muro de hormigón. Los proyectiles simplemente rebotaban. Los alemanes mismos apodaron a ese cañón el aldabón del ejército. Golpeas, pero la puerta no se abre. Una pieza podía disparar contra el KV-1 varias decenas de proyectiles seguidos y marcharse con las manos vacías. El motor, un diésel V3 de 500 caballos de fuerza, el mismo que luego se instalaría en el T-34 y funcionaría en decenas de miles de máquinas. La masa del KV-1, 47 toneladas. Para comparar, el Panzer IV alemán de entonces pesaba 24 toneladas. El KV-1 era literalmente el doble de pesado que cualquier tanque alemán de serie. El cañón, 76 milímetros, el F-32, luego el F-34, el mismo que llevaba el T-34. Tripulación, 5 personas. Autonomía en carretera, unos 250 kilómetros. Por fuera, el KV-1 parecía imponente. Por dentro, era diferente. La torreta estaba diseñada para 2 personas. El comandante, que simultáneamente observaba, apuntaba el cañón y daba órdenes, y el cargador, que trabajaba en un espacio donde apenas se podía girar. El comandante del KV-1 reunía en una sola persona lo que en las máquinas alemanas se dividía entre 2 personas diferentes. Mientras miraba por la mira, no veía el campo de batalla. Mientras observaba el campo de batalla, perdía el objetivo en la mira. En el Panzer III o Panzer IV alemán, el comandante estaba liberado de la puntería y podía dedicarse completamente a dirigir el combate. En el KV-1, el comandante hacía el trabajo de 2. En una situación tranquila, tolerable. En el caos de un combate real, esto se convertía en una limitación fatal, sobre la que los tanquistas escribían en sus informes, pero que nunca llegaron a corregir antes de que se retirara la máquina de producción. Por cierto, amigos, después de ver el video, no olviden valorarlo con un like, o con un dislike si no están de acuerdo con algo. La campaña finlandesa de 1939-40
fue el debut en combate del KV-1, oficialmente exitoso, en realidad mixto. El KV-1 rompía la línea Mannerheim, donde otras máquinas se detenían. Su blindaje aguantaba la artillería finlandesa, pero también se descubrió lo siguiente. Debido a la pésima fiabilidad de la transmisión, parte de las máquinas se quedaban atascadas en las marchas, incluso antes del combate. Los zapadores finlandeses, sin tener armamento antitanque adecuado, aprendieron a colocar cargas explosivas bajo las orugas. Se podía romper la oruga. El tanque inmovilizado se convertía en un blanco costoso. Estas lecciones fueron registradas. Algunas se tuvieron en cuenta, otras no. Los primeros KV-1 de serie comenzaron a llegar a las tropas en 1940. Para junio del 41, en el Ejército Rojo había alrededor de 500 máquinas de este tipo, en los distritos militares occidentales. Una cifra nada pequeña. Para entender la escala, todo el primer grupo Panzer de la Wehrmacht, al mando de Ewald von Kleist, tenía unos 600 tanques de todos los tipos juntos. Es decir, los KV-1 soviéticos en los distritos fronterizos eran comparables en número a todo un grupo Panzer alemán. Parecería una fuerza, pero una fuerza que hay que saber aplicar. El verano del 41, ese tiempo del que, en el contexto del KV-1, se suele hablar con admiración, y en cierto sentido es justificado. Hay hechos que cuesta percibir como hechos, tanto parecen inventados. Cerca de Raseiniai, en Lituania, una columna alemana del 12º Regimiento Panzer del 4º Grupo Panzer se topó con un solitario KV-1. La máquina se averió, se atascó la transmisión, pero la tripulación no la abandonó ni se rindió. El KV-1 se colocó atravesado en la carretera y la mantuvo durante más de 24 horas. Los alemanes trajeron cañones antitanque, los proyectiles no lo penetraban. Acercaron un PaK-38 de 50 milímetros, abolladuras pero ninguna perforación. Los zapadores, al amparo de la oscuridad, intentaron colocar explosivos. La tripulación abría fuego, impidiendo el acercamiento. Solo se logró destruir la máquina después de acercar un obús de campaña y disparar prácticamente a quemarropa. Esto no es una leyenda, está descrito en las crónicas regimientos alemanes de ambos lados del frente. El historiador Mikhail Kolomiets, en su obra documental KV, el tanque pesado soviético, analiza este episodio según fuentes alemanas y soviéticas, y los datos coinciden en lo principal. Un tanque, una tripulación, más de un día, toda una división detenida. Esta no fue la única historia de este tipo. En las primeras semanas de la guerra, el KV-1 aparecía en los informes alemanes como algo incomprensible y aterrador. La inteligencia alemana pasó por alto por completo las características reales de la máquina y su cantidad en las tropas. Los primeros encuentros se convertían en pánico en los estados mayores. Las piezas reglamentarias no lo penetran, no hay por dónde flanquear, los refuerzos no llegan a tiempo. Esta es la parte 1 of 3. La táctica del avance alemán en junio del 41 se basaba en la velocidad y en aturdir al enemigo. El KV-1 era el único vehículo soviético que realmente lo quebrantaba. Solo que toda esta magnificencia se estrellaba contra un aspecto del que se suele hablar de pasada. Un solo KV-1 no podía cambiar el curso de una operación. Simplemente no sabían cómo emplearlo dentro del sistema. Los cuerpos mecanizados soviéticos que debían desplegar al KV-1 como ariete de contraataques coordinados, al inicio de la guerra se encontraban en un estado de reorganización inconclusa. En la mayoría de las unidades no había comunicaciones normales. Las estaciones de radio solo alcanzaban para los vehículos de mando. Los demás se orientaban por banderines. Cuando la aviación alemana destruía el vehículo del comandante, todo el pelotón prácticamente quedaba ciego. No sabía qué hacer ni hacia dónde moverse. Aquí hay que detenerse y decir algo que en la mayoría de los materiales sobre el KV-1 se elude cuidadosamente. En todas partes escriben sobre el poderoso blindaje y el temible cañón, pero los materiales de archivo, analizados en detalle por el historiador Mikhail Bariatinsky en su investigación sobre los tanques pesados soviéticos, muestran otra imagen. Una parte significativa de los vehículos partía al frente con defectos en la transmisión. Las soldaduras se hacían con prisa. El control de calidad era formal. La fábrica Kirov producía vehículos a toda velocidad porque se los exigían urgentemente, inmediatamente, para ayer. Y en esa situación, como es sabido, la técnica sale por la puerta de una manera, pero debe combatir de otra. El conductor mecánico del KV-1 trabajaba como un herrero en el yunque. Cambiar de marcha requería literalmente un esfuerzo físico, no metafóricamente, sino literalmente. Las tripulaciones llevaban consigo masas de madera para golpear la palanca de cambios. En un combate real, cuando hay que maniobrar cada pocos segundos, esto era una tortura.
Además, el conductor veía no más allá de lo que se ve desde un sótano a través de una estrecha rendija. 2 dispositivos periscópicos que, además, se empañaban por el calor interior del casco. Añádase a esto un aspecto del que normalmente se guarda silencio por completo. Una parte significativa de los KV-1 abandonados en las cunetas en el verano del 41 no fueron incendiados por los proyectiles alemanes, simplemente se averiaron. Se rompía la transmisión, se acababa el combustible, el motor fallaba por sobrecalentamiento tras un funcionamiento prolongado en un mismo régimen. Los equipos de trofeos alemanes los encontraban, intactos, con su dotación de combate, a veces con las escotillas abiertas. Las tripulaciones se marchaban a pie. El vehículo no se podía reparar en el campo sin el equipo especializado de fábrica, ni remolcar sin un tractor de potencia comparable, y en la mayoría de las unidades soviéticas simplemente no existía tal tractor. Un tanque pesado sin infraestructura de evacuación es simplemente metal abandonado y caro. Los alemanes, que capturaron vehículos en condiciones operativas, los estudiaron con interés profesional. Los KV-1 capturados recibieron la designación alemana, Panzerkampfwagen KBIA 753R, donde la letra R entre paréntesis proviene de la palabra Russisch, ruso. Las tripulaciones alemanas que probaron combatir con estos vehículos señalaban siempre lo mismo: el blindaje realmente impresiona. Manejar este vehículo es una auténtica tortura. Los alemanes, acostumbrados a las transmisiones sincronizadas de sus propios vehículos, renunciaban al KV-1 a la primera oportunidad y regresaban a su propia técnica. Sin embargo, los comandantes soviéticos competentes encontraban la forma de emplear el vehículo precisamente donde éste funcionaba. Esto requería experiencia, que simplemente no existía en el 41. La guerra enseñaba rápido, pero el precio del aprendizaje eran vidas. Un KV-1 en una emboscada en un camino forestal es una historia completamente distinta a un KV-1 en un ataque frontal en campo abierto. El blindaje ancho, el gran calibre, la capacidad de resistir varios impactos y continuar disparando, todo esto le daba a la tripulación tiempo para maniobrar allí donde cualquier otro tanque soviético ya estaría ardiendo. Hay casos documentados en los que un solo KV-1 en la posición correcta mantenía una dirección durante varias horas, permitiendo retirar unidades o reagruparse. Esto no hacía al vehículo perfecto, lo convertía en una herramienta útil en manos de quienes comprendían sus capacidades y limitaciones, y tales comandantes, por desgracia, eran pocos. Mientras tanto, en Chelyabinsk, en la fábrica Kirov evacuada, en lo que se llamaría Tankogrado, se intentaba mejorar el vehículo. El KV-1S, versión aligerada, debía conservar la protección blindada, pero librarse de la principal maldición, la torpeza y la transmisión crónicamente poco fiable. Se aligeró la torreta, se redujo el grosor de parte de las planchas de blindaje, se modificó la transmisión, aumentó la velocidad, mejoró la maniobrabilidad. Pero en ese momento en el frente ya había aparecido el Tiger alemán, y todo volvió a cambiar. El Tiger, con su largo cañón de 88 milímetros, perforaba el blindaje del KV-1 desde distancias a las que el cañón soviético ya no podía responder de la misma manera. Un encuentro 1 contra 1 terminaba de forma predecible. Esto no significa que el KV-1 fuera un mal vehículo. Significa que un vehículo creado para las tareas de una guerra se encontró en otra, con otras distancias, otros adversarios, otros requisitos de cadencia de tiro y maniobrabilidad. Para el verano del 42, en el frente, figuraban varios miles de KV-1 de diversas modificaciones. La imagen real de su empleo se ve claramente en los informes de pérdidas. De todos los KV-1 que quedaron fuera de servicio en el primer semestre del 42, una parte significativa figuraba en la categoría de pérdidas no combativas. Averías, encallamientos, fallos técnicos. En algunas unidades, esta cifra superaba a las pérdidas en combate. El vehículo ardía con menos frecuencia de la que se averiaba. Esto, por supuesto, habla de la calidad de su protección blindada, pero al mismo tiempo es una sentencia a su calidad de producción y a la situación en la que se fabricaba. La fábrica trabajaba en la evacuación, los obreros trabajaban en condiciones inhumanas, el control de calidad en tales circunstancias no era ideal, y esto es decirlo suavemente. Paralelamente, se libraban combates en los que el KV-1 se encontraba precisamente en las condiciones para las que fue creado. Los combates defensivos de 1942, inicios del 43. Aquí el blindaje pesado cumplía su función. Las unidades alemanas, teniendo Panzer IV y versiones tempranas del Panther,
continuaban experimentando serios problemas al encontrarse con el KB-1 en posiciones preparadas. Según datos de los informes alemanes del frente, custodiados en el Archivo Militar Federal, las pérdidas por el fuego del KB-1 en este periodo eran notables, y en la correspondencia operativa alemana figuraba precisamente esta designación, Russischer Schwerer Panzer, es decir, tanque pesado ruso. Le tenían miedo, pero cada vez más, no miedo a destruirlo, sino encontrarlo en condiciones desventajosas, donde se le podía imponer un combate cercano. La batalla de Kursk del 43 fue la sentencia definitiva para el KB-1, no porque el vehículo fracasara en los combates, sino porque a su lado ya estaba su sucesor. Durante 1942, inicios del 43, la industria soviética produjo varios miles de KB-1 de todas las variantes. Eran vehículos de una calidad de producción mucho mejor que los primeros ejemplares del 41, pero aún así, no lo suficientemente buena para competir con lo que había aparecido entre los alemanes. El IS-1, luego el IS-2. Estos tanques, nacidos de las mismas oficinas de diseño de Leningrado, tomaron del KB-1 la lógica de la protección blindada pesada y renunciaron a sus principales vicios. La transmisión era normal, sin necesidad de masas. El cañón, de 122 milímetros, resolvía el problema tanto con el Tiger como con el Panther. La masa era comparable, pero la máquina se convirtió en un participante de pleno derecho en la guerra de maniobras, y no en una carga. Se mantuvo el diésel B2, probado ya en el KB-1. Los principios de diseño también. Los errores del KB-1 fueron estudiados y tenidos en cuenta. Por los errores siempre pagan las personas, no los diseñadores en cálidas oficinas, sino aquellos que estaban dentro en Raseiniai, cerca de Luga, en Tikhvin. Ellos no sabían nada de esos errores, simplemente aguantaron, mientras pudieron aguantar. El KB-1 fue retirado de producción en el 43. Las máquinas restantes acabaron sus días en unidades de segunda línea, en unidades de entrenamiento, en sectores secundarios del frente. Parte de ellas fueron enterradas hasta la torreta, en la tierra, como puntos de fuego fijos. Era una metáfora elocuente. Una máquina nacida para la ruptura y el avance terminaba la guerra como un búnker estático. ¿Qué quedó entonces del KB-1 en la historia militar? Más de lo que se suele pensar. Este tanque, en el momento más difícil de junio-julio de 1941, hizo lo que ninguna otra máquina soviética pudo hacer. Ganó tiempo. Donde aparecía y se empleaba con criterio, no en ataques frontales, sino como una pesada barrera, detenía el avance alemán. Cada día ganado en aquellos meses valía su peso en oro. Las fábricas se evacuaban, se construían nuevas líneas defensivas, las reservas se desplazaban desde el este. Un día de retraso de las columnas alemanas podía significar que el equipo de una fábrica lograra ser evacuado más allá de los Urales. El KB-1, en este sentido, fue una herramienta que funcionó precisamente cuando las demás herramientas ya se habían roto. El legado técnico del KB-1 a menudo se subestima, porque se mira a la máquina como un callejón sin salida. Es una perspectiva incorrecta. El diésel B2, probado precisamente en el KB-1 en condiciones de combate durante la guerra finlandesa y en el 41, se convirtió en uno de los motores de tanque más longevos de la historia. Sus modificaciones se instalaron en máquinas soviéticas y rusas aún en los años 90, medio siglo después. Los principios de disposición del compartimento de combate, la relación entre masa y blindaje, el esquema de ubicación de la tripulación, todo esto pasó a la serie IS no como una copia, sino como un conjunto de errores y logros documentados que la siguiente generación de diseñadores ya sabía qué hacer y qué evitar. Ese es el verdadero legado de la máquina, no un objeto de museo, sino una experiencia integrada en las siguientes generaciones de tecnología. Entre quienes me ven, seguramente hay personas que conocen esta técnica no por los libros. Han servido, se han dedicado a la historia militar, han leído documentos de primera mano. Si he omitido algún detalle importante, corríjanme en los comentarios, los leo todos. Y valoren el episodio, like o dislike, la elección es suya. El KB-1 nació en una época en la que la doctrina militar soviética solo estaba tanteando cómo debía ser el combate del futuro. La idea correcta, la protección absoluta, fue lanzada al mundo antes de que la industria aprendiera a serla verdaderamente fiable. La mancha de aceite bajo una transmisión abandonada en la cuneta del 41 habla más de la realidad que cualquier foto de desfile. Pero también el KB-1 de Raseiniai, que solo detuvo una columna durante más de un día, habla de algo importante. Hay momentos en los que una máquina y 5 hombres dentro de ella pueden detener una división, ya sea por un día, ya sea por una hora. A veces eso resulta suficiente.
¿Qué piensan ustedes? ¿El KB-1 es un triunfo de la ingeniería soviética o un fracaso del sistema, que no supo convertir una idea correcta en un arma verdaderamente fiable? Escriban en los comentarios.